Bueno, hoy les voy a hablar de un tema que es muy importante y creo que al momento de leerlo me interesó bastante. Y esto habla de... Bueno, ¿de qué trata esto? Trata de que los cambios físicos asociados con el envejecimiento y la nutrición, ¿no? Cómo afecta el envejecimiento en lo que es la alimentación. Dentro de este punto vamos a ver varios incisos que son de importancia, ¿no? Comenzamos con el primero, que es el siguiente. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que al momento de llegar a la vejez se empieza a perder un poco, o se pierde más bien, en parte la agudeza de lo que es el gusto y el olfato. Se pierde el gusto y el olfato, y al momento de perderse ese se pierde el interés por el alimento. También a causa de la leptina es una hormona, se empieza a sentir en el estómago una saciedad muy temprana, de tal manera que las personas que están envejeciendo, que son de la tercera edad, que son adultos mayores, empiezan a sentir una saciedad de que ya se llenaron debido a la leptina. Y aparte esto provoca un retraso en el vaciamiento del estómago, de tal manera que se sienten llenos muy rápido, y por eso la alimentación se ve afectada. Al verse afectada la alimentación, baja lo que es la ingesta calórica, y principalmente las proteínas disminuyen, y todo esto repercute al momento repercute en la pérdida de masa muscular. Otro de los puntos que vamos a ver muy interesantes y que son de tomarse en consideración para nosotros que tenemos familiares adultos mayores en el hogar, y a veces no entendemos por qué empiezan a tener problemas de alimentación y de nutrición, y tenemos que estar conscientes de estos puntos, ¿no? El siguiente es: ¿y esto por qué sucede? La disminución para masticar o para degluir. Bueno, principalmente los adultos mayores empiezan a tener pérdidas dentales. Es normal, con el tiempo se empieza a perder el esmalte, se empieza a tener una dentadura defectuosa, unos dientes que no cumplen con realmente su función. Sus muelas empiezan a perder piezas dentales, y empiezan a masticar con los dientes de enfrente. Entonces el machacamiento no es el mismo, ¿no? Esto empieza a repercutir en lo que es la alimentación. También otra cosa muy importante dentro del masticar o el degluir es la salivación. Se empieza a disminuir la producción de saliva. Disminución del hueso maxilar y mandibular. Al momento de llegar a la vejez se empiezan a disminuir los huesos, y al disminuir los huesos se pierde la fuerza al masticar y al degluir, de tal manera que al perder piezas dentales, al momento de perder hueso maxilar y mandibular, el masticado no es el correcto. ¿Y qué es lo que pasa con estos adultos jóvenes? Que tienen que empezar a consumir alimentos blandos o alimentos que sean suaves. Y al momento de que le estamos dando un alimento suave o un alimento blando que previamente se coció, que previamente se trabajó para hacerlo especial, no tiene las mismas vitaminas o minerales, se pierde el valor nutricional del producto en la cuestión, ¿no? Por eso algunos adultos se empiezan a alimentar con dieta líquida, pero la dieta líquida pues administra una limitada ingesta de nutrientes, ¿no? Otro de los puntos muy interesantes que podemos ver al momento de trabajar o de tener a nuestros adultos mayores en nuestro hogar, y que se tiene que tomar en cuenta para lo que es la nutrición y la alimentación, es el siguiente punto. Bueno, la pérdida de músculo.
Se dice que el sedentarismo es principalmente una de las causas por las cuales perdemos el músculo. Pero si ya hemos visto anteriormente que con la ingesta de los nutrientes en base a que disminuye con la vejez por los puntos anteriores que hemos visto, como los dientes, la pérdida de la mandíbula, de disminución del hueso de la mandíbula, X, Y, Z, de lo que ya vimos. Entonces al momento de que la ingesta y su valor nutricional baja, es claro es claro que no se consumen las proteínas adecuadas. Al no consumirse las proteínas adecuadas, el músculo disminuye, hay una reducción de músculo. Junto con el sedentarismo y las proteínas, el músculo se empieza a perder. Y todo esto también, claro, se empiezan a perder unas hormonas, de disminución de las señales nerviosas, a causa de que los músculos sus funciones van mermando y cada vez van siendo menos. Y el adulto mayor al disminuir su músculo, disminuyen sus principales funciones. Y siempre y en eso entonces empieza a depender de otras personas. Entonces la pérdida de músculo, principalmente por el sedentarismo, que una persona mayor pues ya no puede hacer el ejercicio que se puede, o sea, ya no está activo. Y otra es que la ingesta de los alimentos disminuye su valor nutricional y sus proteínas no son las adecuadas o las que necesita el organismo para generar el músculo, ¿no? Otro de los puntos muy importantes que vi al hacer esta investigación es lo siguiente. Medicación constante. Un adulto mayor, pues sabemos que al disminuir sus hormonas, al ser más sedentarismo, al saber que sus propiedades nutricionales de los alimentos que está consumiendo no son los adecuados o no está recibiendo, al darnos cuenta de que, al saber que no puede masticar, al saber que pierde el apetito por el gusto, porque la leptina afecta, la hormona leptina afecta el retraso del vaciamiento del estómago y nos hace una saciedad de que ya están llenos. Pues nos damos cuenta que empiezan a padecer de enfermedades. ¿Y cuáles son las enfermedades? Pues hay muchísimas enfermedades que los adultos mayores están expuestos, y una de las más importantes son las crónico-degenerativas. Y este tipo de enfermedades pues se caracteriza principalmente por las deficiencias vitamínicas y minerales, que todo esto viene aunado a lo que ya hemos hablado, y también a que la absorción intestinal disminuye su funcionalidad, y muchos órganos empiezan a disminuir la calidad de su funcionamiento, desde hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, y todo esto compromete a la alimentación y la nutrición. Entonces, al estar expuestos a enfermedades, tiene que estarse medicando. Se compromete a estar tomando suplementos alimenticios, al estar tomando medicamentos que alteran el sabor, el olor de los productos, el olor de los alimentos, y producen estos mismos antibióticos, anticoagulantes, tetracitrina, no sé, fármacos que se le ingieren, que los adultos mayores ingieren para lo que es su enfermedad, o controlar su hipertensión o X, Y, Z. Todo esto compromete a los alimentos, y la absorción de los alimentos y minerales se ve afectada, el apetito se ve afectado, la manera en la cual adquiere sus nutrientes se ve afectado. Entonces la medicación constante es una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta al momento de estar conviviendo, de estar manteniendo a una persona, a un adulto mayor que tengamos en casa. Es una de las cosas que afecta y compromete la nutrición y la alimentación de las personas adultas mayores. Otra de las cosas muy importantes que comprometen la alimentación y la nutrición de los adultos mayores
ahora que todos que estamos en esta plática y que estamos empezando a entender por qué a veces los adultos no comen, y no es que los forcemos y no es que no comen por capricho, sino que son cosas que a veces no las entendemos y a veces ni ellos saben explicarlas, solamente pasan. Entonces con esto ya nos damos la idea de que a los adultos mayores hay muchas cosas que les afectan y comprometen su nutrición. Entonces vamos a ver otro punto que en esta investigación me pareció muy interesante. Es el siguiente. Psicológicas y de depresión. Muchas veces nos damos cuenta de que una persona empieza a caer en depresión, empieza a tener problemas. ¿Y por qué empiezan los adultos mayores principalmente? ¿Por qué empiezan a tener problemas? ¿Qué es lo que pasa? Sus hormonas bajan, sus órganos empiezan a trabajar con un menor rendimiento, empiezan a ser aislados, los familiares, los amigos, son personas que ya no están trabajando, que no están activas económicamente, empiezan a vivir solos y están aislados. Entonces todo esto genera una presión psicológica y genera depresión, y todo esto compromete a la alimentación. La pérdida social, la convivencia social que tenía anteriormente en su trabajo, con sus familiares y amigos, esto empieza a disminuir la calidad de vida. Al disminuir la calidad de vida, se ve comprometido lo que es la nutrición y la alimentación. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Su audición se empieza a perder, es insuficiente, y todo esto conlleva, aparte de la pérdida de la audición, también conlleva empieza a bajar su autoestima, empieza a bajar su nivel de confianza, y todo esto afecta al organismo. Empiezan a sentir cosas como bajar su autoestima, más que nada la visión. Cuando una persona que empieza a perder la visión, cambia por completamente su vida, más cuando están aislados, y todo esto empieza a generar depresión psicológica. Entonces, al momento que caen en una depresión psicológica, consecuentemente empieza la pérdida del interés por alimentarse, empieza el alcoholismo, autoprescripción, y todo esto compromete lo que es la alimentación y la nutrición dentro de la vejez o de la tercera edad o adultos mayores, ¿no? Por eso tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar con los adultos mayores en el hogar. Otro de los puntos muy importantes que en la investigación que hice en el adulto mayor, en el compromiso con su nutrición, con la repercusión de la alimentación y de la nutrición, es el siguiente. Esto se empieza a dar porque la calidad del oxígeno que llega al cerebro empieza a bajar. Los neurotransmisores empiezan a recibir menos oxígeno, por tal motivo se empiezan a perder neuronas. La velocidad de la conducción nerviosa, o sea, como reciben los impulsos nerviosos, empieza a bajar. La memoria se empieza a perder. ¿Por qué? Porque el organismo no empieza a recibir el oxígeno. Hay menor capacidad de razonamiento, y todo esto directamente viene siendo algo físico. La manera en la cual se está perdiendo físico, el oxígeno no está llegando al cerebro, y también afecta a lo psicológico. Entonces hay una resistencia a alimentarse y se empieza a perder el interés por la comida. Así como se empieza a perder el interés por la vida, también se empieza a perder el interés por la comida y por el agua, y no lo sienten necesario. Otro de los puntos muy interesantes es el siguiente. La pérdida de masa ósea. Es claro que cuando los adultos mayores están muy expuestos
a lo que es las lesiones y las fracturas. Y todo esto, ¿a qué se debe? Pues a la osteoporosis, que es una enfermedad que se empiezan a padecer las personas de la tercera edad, las personas mayores. La osteoporosis, porque viene por la deficiencia de calcio y de vitamina D. El calcio es lo que el calcio y la vitamina E van de la mano, porque la vitamina D fija el calcio en los huesos, y todo esto afecta o compromete lo que es la alimentación y la nutrición del adulto mayor. El sedentarismo es un factor de riesgo. Esta pérdida de masa ósea ocurre principalmente en las mujeres, porque las mujeres pues padecen de la menopausia y empiezan a darse, empiezan a tener menos producción de estrógenos, ¿no? Todo esto que vimos, todos estos puntos que son muy interesantes, pueden llevarse o manejarse pueden mejorarse sabiendo todo lo que afecta a un adulto mayor, o sabiendo estos puntos que afectan la nutrición y comprometen la alimentación de los adultos mayores. Podemos conseguir, sabiéndolos manejar, podemos conseguir una buena nutrición para los adultos mayores con los que estamos conviviendo en casa, ya sean nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestros tíos, y esto lo tenemos que hacer con educación nutricional. A veces no necesariamente tiene que ser educado el abuelo o la persona. Sí, es muy importante, pero a veces consecuentemente o esa persona a veces no es consciente de lo que le está pasando y piensa que no tiene ningún problema y tiene un rechazo ante esto. Entonces la educación nutricional debe de conllevar a toda la familia, a todos los que conviven con él, ¿no? También esto se tiene que llevar estos puntos se pueden superar o se pueden llenar los espacios de la ausencia de nutrición con vigilancia médica y nutriológica, y llevarlo al médico y también llevarlo al nutriólogo, para que con personas profesionales en el campo, para que ellos puedan hacer las recomendaciones o establecer un régimen de alimenticio en cuanto a suplementos, en cuanto a líquidos, en cuanto a calorías, y con la educación y poder elevar una mejor calidad de vida a las personas de la tercera edad, ¿no? Algunas de las medidas a seguir para las personas de la tercera edad pues son muy conocidas, ¿no? Lo que es mantener la actividad física, tratar de que las personas, aunque estén grandes, se ejerciten por lo menos 30 minutos diarios y no estén todo el tiempo sedentarios. Al ejercitarse, pues ¿qué pasa? Disminuye la pérdida de músculo, y cosas muy beneficiosas que le ayudan a tener activo a las personas de la tercera edad, y esto aumenta el apetito y mejora la calidad de vida, ¿no? Mantener el peso corporal adecuado. Al momento de ser sedentarios, los adultos pueden caer o caen la mayoría en el sobrepeso. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el sobrepeso es una de las principales cosas que conllevan a otras enfermedades o otros padecimientos crónico-degenerativos, que son los adultos mayores o las personas de la tercera edad son muy susceptibles a caer en enfermedades si cuentan con sobrepeso. Por eso es muy importante tener o cuidar el peso adecuado. Mantener una dieta variada. Sí, esto es recomendable en todas las personas. Cualquier persona que mantenga una dieta variada y saludable y con ejercicio puede tener una mejor calidad de vida. El adulto mayor debe procurar consumir alimentos de todos los grupos, como que son cereales, proteínas, minerales, azúcares, para poder mantener esa dieta variada, que le ayudaría, pescados, omegas,
carnes, y se recomienda más que nada carnes y grasas 2 o 3 veces por semana, porque los adultos mayores, la mayor fuente de proteína es la carne. Entonces los adultos mayores, al momento que están al momento que su comida tiene que ser un poco más blanda, la carne pierde las proteínas. Entonces se recomienda 2 o 3 veces por semana la carne. Mantener una ingesta adecuada de los líquidos. Debemos de procurar de vigilar que los adultos mayores realmente estén tomando el agua que necesitan, porque se pierde cuando ya se llega a esa edad, se empieza a perder el interés por el agua, y el adulto, como tiende a orinar frecuentemente, entonces empiezan a perder un poco lo que es el interés por el agua. De hecho, tienen miedo a tomar agua porque van seguido al baño, ¿no? Pero se tiene que llevar una medida o un régimen, o tal vez se tiene que vigilar cuánta agua está tomando, ¿no? Limitar el consumo de sodio. Es claro que el sodio o la sal produce presión arterial en cualquier persona, pero en los adultos mayores el aumento de sodio o el consumo de sal genera una presión arterial, y se tiene que vigilar, no quitarla de manera tajante, pero hay que controlar cuánto es lo que se consume de sodio y de sal. En México creo que lo recomendable para una persona son 5 gramos de sal al día, y a los estudios que se han hecho, el mexicano está consumiendo 12 gramos de sal al día. Entonces por eso hay mucha hipertensión y muchos problemas cardíacos debido al consumo excesivo de sal. Y necesariamente en México hay una cultura del consumo de sal, de depositar sal en todos los alimentos, así como en Chile. Entonces en los adultos mayores tenemos que vigilar cuánto es la sal que está consumiendo, porque puede afectar mucho su calidad de vida y su presión arterial. Se llega a ser adulto y los médicos lo único que recetan cuando hay presión arterial es medicamento para presión arterial. Pero sorpresa, volvemos atrás y nos damos cuenta que los medicamentos también están afectando el valor nutricional y comprometiendo el valor, la alimentación y la nutrición de los adultos. Entonces, al momento de cuidar el consumo de sal, también estamos impidiendo que nos den más medicamento para controlar la presión arterial, pues. Dice que no combatir el uso de suplementos alimentarios. Tratar de que los adultos mayores consuman su requerimiento calórico y sus vitaminas y proteínas y minerales de forma natural en alimentos. Particularmente se recomienda lo que es alimentos ricos en fibra. Entonces tratar de no fomentar tanto el uso de los suplementos apenas por prescripción del médico, o más bien de una persona profesional que sepa el uso adecuado, y no solamente autorrecetarse, porque los adultos a veces eso es lo que hacen, toman sin darse cuenta. Entonces no fomentar tanto el uso. Evaluar los problemas de alimentación. A los adultos mayores se les tiene que estar evaluando constantemente, ver su semblante en su cara, ver su color de piel. Tiene que estarse evaluando a nivel tiene que estarlo evaluando los familiares constantemente, pero también tiene que haber una persona profesional que se encargue de evaluar tanto su aspecto físico, la calidad de sus alimentos, porque estas personas son susceptibles
se tiene que evaluar qué es lo que, cómo es su aspecto, cómo es su alimentación y cuáles son los posibles problemas que tenga al momento de alimentarse, ¿no? Y se tiene que, por ejemplo, una persona adulta mayor, si yo tengo un adulto mayor en mi casa, o un familiar, un amigo, X, Y, Z, tengo que evaluarlo, qué es lo que consume y qué es los hábitos alimenticios. Una forma de evaluarlo es llevarle su guía, qué es lo que comió ahora, qué es lo que comió mañana, qué es lo que comió antier, qué es lo que comió, y toda la semana, para el momento de ir al médico, también llevar un historial de qué es lo que está comiendo, o cuáles son los principales alimentos que consume, cuáles le afectan, cuáles le hacen daño, y que el profesional ya lo evalúe si está comiendo bien, si se está cumpliendo con los requerimientos calóricos, y ya él se encargará de todo eso, de dar unas recomendaciones más acertadas, que sería su trabajo. Bueno, esto es todo, es un tema que lo hice de reto. Muchas gracias.